Sean bienvenidos nuevamente a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Pero hoy aquí reunidos en la gracia del Señor, vamos a continuar meditando en nuestro libro que hemos venido semanas atrás, que es el Epístola de Santiago, donde estuvimos viendo la semana pasada acerca de la sabiduría. Vimos por 2 semanas acerca de esta sabiduría que el Señor nos llamaba a poder tener. La semana antepasada vimos acerca de la sabiduría del mundo, ¿no? Que esta sabiduría dijimos que es egoísta, que esta sabiduría tiene una ambición, era soberbia, que era mentirosa, arrogante, y esta sabiduría tenía una fuente que era terrenal, natural, era diabólica. Y la semana pasada vimos el contraste que hay entre la una y la otra, ¿no? En cuanto a la sabiduría del Señor, que es todo lo contrario. Porque la sabiduría que viene de lo alto, primeramente nos dijo que es pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y vimos el contraste que había entre la una, mientras que la sabiduría terrenal producía contiendas, podría confusión, salía de ahí que había división, entre otras cosas. La sabiduría que proviene de Dios trae paz, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y esta sabiduría del Señor no se consigue de la noche a la mañana, dijimos, sino que tiene que ver con un proceso. Y este proceso es en la medida que yo me meta a solas con el Señor, en la medida que yo vaya madurando y que pueda ir produciendo fruto en mi vida. Y por eso Santiago ahora va a continuar en esta línea de pensamiento que viene acerca de la sabiduría terrenal, y ya va a empezar a hablarlo en el capítulo 4 acerca de que hay guerras, conflictos. Pero el tema de esta mañana, de nosotros vamos a basarnos en el capítulo 4, de los versículos 1 al 3 de Santiago, y nuestro título de nuestro sermón es: no reciben porque piden mal. Bien, vamos a ver juntos. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres o deleites. Vamos a orar por un momento. Padre, Señor, nos acercamos en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres la única razón de nuestra adoración. Señor, toda la creación te cantará y alabará y proclamará tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y en esa misericordia, Señor, venimos a pedirte en esta mañana que nos hables, Señor, a todos por medio de tu palabra, que nos enseñes por medio de tu palabra, Señor, que nos guíes por medio de ella, que nos ayudes a cambiar nuestra manera de pensar y que podamos, Señor, llevar tu palabra de una manera práctica en nuestro diario vivir para poder seguir siendo moldeados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Llévanos a toda verdad, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El apóstol Santiago, después de habernos descrito cuál es la sabiduría humana y cuál es la sabiduría divina, ahora va a explicar cómo la sabiduría humana o mundana provoca profundas tensiones entre los miembros de esta iglesia, y no solamente de la iglesia, sino también cómo esta sabiduría humana puede afectar también tu familia, puede afectar tus relaciones, entre otras cosas más. Y vamos a ver en primer lugar en esta mañana: piden mal porque tienen la mirada en el mundo. El apóstol Santiago comienza con 2 preguntas retóricas que tienen la intención de que sus oyentes, sus lectores, puedan reflexionar acerca de la actitud que ellos están mostrando en ese momento. Por eso el versículo 1 nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? ¿Qué es lo que estaba pasando en la iglesia?
Santiago nos dice que hay guerras, hay conflictos entre ellos. Eran como dos barras de equipos de fútbol peleándose. Yo no sé si tú has visto, cuando sale en la U, cuando sale Alianza o cuando se junta por ahí la barra de cristal entre otra y empiezan a pelearse, empiezan a tirarse piedra y así consecutivamente. Es lo mismo, es la misma imagen que Santiago está usando para poder referirse que en ese momento en la iglesia había esa actitud de guerras, conflictos. Santiago llama guerras a la lucha que había entre los hermanos. Guerra significa conflicto armado, para indicar la seriedad del mismo y posiblemente la agresividad del mismo. No es que no había malos entendidos, no era que había diferencia de opiniones entre ellos, sino que había guerras entre ellos. En otras palabras, había una batalla campal, habían peleas, pleitos, principalmente de tipo verbal, había insultos, humillaciones y entre otras cosas más que entre ellos estaban peleándose. Y de esa manera Santiago dice: entre ustedes hay una guerra, hay una batalla campal. Y era tal el conflicto entre ellos que Santiago ha tenido que describirlo como si fuese una guerra. Los pleitos, las discusiones que estos hermanos tenían dentro de la iglesia era tal que Santiago tuvo que usar esa palabra. Imagínate cómo habrá sido. Llegado un momento en que tenían sus reuniones, empezaban a debatir y por ahí no estaban de acuerdo entre una u otra cosa y empezaban los insultos. Un bando por aquí insultaba al otro: ustedes me entienden. El otro empezaba a humillar al otro: no, que ustedes son unos mundanos. Y así consecutivamente había una pelea tal dentro de la iglesia que Santiago tiene que decir: acá hay un conflicto, acá hay una guerra entre ustedes. Y la respuesta que Santiago va a dar a la primera pregunta retórica que hace, lo hace con otra pregunta retórica. Y les dice, ante la primera pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Y responde Santiago a esa pregunta: ¿no vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? La causa o el origen de sus peleas, Santiago lo atribuye a las pasiones, a su corazón pecaminoso. La palabra pasiones en griego es la palabra edoné, que significa placeres, deseos. Y aunque la palabra deseos en sí misma no es una mala palabra, la palabra edoné siempre es usada en forma negativa en las Escrituras. De esta palabra, edoné, proviene la palabra en nuestro español hedonismo. ¿Y qué es el hedonismo? El hedonismo postula el placer como fin y fundamento de la vida. Ese es el hedonismo, que busca el placer como fin y el fundamento de la vida. Esa era la causa detrás de las luchas que había en la iglesia. Estaban centrados en ellos mismos, en lo que a ellos les importaba, en lo que ellos querían, en el yo y nada más que yo. Ellos amaban los placeres que a ellos les traían deleite. Y si la otra persona no estaba de acuerdo con eso, entonces empezaban las guerras, los pleitos, los conflictos, porque estos hermanos estaban colocando todo su corazón en el deseo, en el placer de centrarse en ellos mismos. El poner nuestra felicidad en las cosas del mundo, el poner la mirada más en la tierra que en los cielos, el poner la mirada más en el tiempo de vida que en la eternidad, el poner la mirada más en los hombres que en Dios, el poner la mirada más en la carne que en el espíritu, tarde o temprano, hermanos, nos llevará a amar más las cosas de este mundo que pueden producir un cierto placer en nosotros, pero que solamente son momentáneos. Acuérdate, ¿has tenido deseos de comerte un rico lomo saltado? Y entonces tú dices: hoy voy a cocinar porque tengo ganas de comerme un rico
Entonces cocinaste, lo comiste, pero de ahí se te pasó. Por un momento fuiste satisfecho, pero un par de horas más es posible que quieras tener otro deseo. Oh no, ahora quiero cenar pollito. ¿Y qué haces? Sales a tu casera, le compras por ahí, o si no tú fríes, y así consecutivamente. Llega la mañana y empiezas a decir, hoy quiero tomar de desayuno un pan con palta. Y compras tu palta y así consecutivamente empiezas a satisfacer los deseos que en ese momento tienes. ¿Está mal tener esos deseos? No, de ninguna manera. El problema va cuando yo me centro en esos deseos. Cuando esos placeres empiezan a tomar el control de mi vida. En otras palabras, cuando pongo mi mirada en las cosas de este mundo y dejo de mirar a las cosas que tienen valor, que es en Dios. Y cuando todo eso domina nuestro corazón, inevitablemente producirá tal conducta de donde los conflictos, las luchas se manifestarán y uno podría pensar que eso está bien, cuando en realidad no está bien. Porque ¿de dónde vienen los conflictos? ¿De dónde vienen las luchas? Vienen de un corazón pecaminoso, en otras palabras, de la sabiduría humana. Y vimos la semana pasada, antepasada, que esta sabiduría humana está centrada ¿en qué? En la envidia, en el egoísmo, que está centrada en la jactancia o la arrogancia, en la mentira, y que tiene su fuente en algo terrenal, natural y diabólico. Por eso los conflictos, los celos, los pleitos están centrados en la sabiduría de este mundo. Y nosotros al llenarnos de ella vamos a llenar nuestro corazón y empezará a salir los conflictos, los pleitos. El amor al prójimo ya no se va a evidenciar. Vamos a dañar con nuestras palabras a otros y más cosas empezarán a ser evidentes en nuestra vida porque nuestro corazón se llenó de una fuente que no es la de Dios. Cuando nosotros, hermanos, nos centramos más en las cosas que este mundo nos ofrece, poco a poco empezará a ahogar la palabra y nos empezaremos a alejar de Dios. Por eso, si vamos por un momento a Marcos capítulo 9, el versículo 19, el Señor Jesús nos dijo en la parábola del sembrador. Marcos capítulo 4, el versículo 19. ¿Tú has escuchado la palabra del Señor? ¿Has recibido la palabra del Señor? Y entonces el Señor va a decir en el versículo 19 de este capítulo 4 de Marcos, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Cuando las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas, en otras palabras, los placeres de este mundo, entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Esta inclinación de nuestro corazón nos llevará a codiciar y a envidiar a los demás. Por eso Santiago nos ha dicho en este versículo 1 de este capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos? Y Santiago nos dice, vienen de las pasiones que combaten en nuestros miembros. En otras palabras, vienen cuando nosotros nos centramos más en las cosas que este mundo nos puede ofrecer en vez de centrarnos en Dios, en vez de tomar la sabiduría de Dios. Y cuando nos centramos más en las cosas de este mundo, va a producir en segundo lugar, como veníamos diciendo, que piden mal porque su corazón no está satisfecho en Dios. El versículo 2 de este capítulo 4 de Santiago nos dice, ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio, son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra, no tienen porque no piden. Debemos entender, hermanos, que lo que ha estado ocasionando el conflicto ha sido por causa de las pasiones, y estas se han manifestado en los deseos pecaminosos como la codicia y la envidia. La codicia, hermanos, es un pecado que lleva al hombre a desear las cosas del bien ajeno.
Es por eso que el Señor, si nos vamos por un momento a Éxodo capítulo 20, el versículo 17, cuando el Señor condenó acerca de la codicia en los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, el versículo 17. Pon tu mano en Santiago sin irte y nos vamos al segundo libro de la Biblia, al capítulo 20, el versículo 17. ¿Lo tenemos? Dice de esta manera: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Es posible, hermanos, de que los hermanos que eran pobres en aquel entonces estuviesen codiciando lo que los ricos, lo que los hermanos ricos tenían. Y esto debido a la explotación que sufrían por causa de los ricos, que en su momento veremos en el capítulo 5. Pero como sea, no hay ninguna excusa para pecar codiciando a otros, porque el Señor en su providencia es quien determina lo que nosotros vamos a tener. Dios nos da, Dios provee. La envidia, hermanos, va de la mano con la codicia. Y es un pecado que puede llevar al hombre a cometer muchos males, como matar. Hay algunos comentaristas que tratan de recrear el escenario de esta iglesia, la cual Santiago ha escrito, argumentando que es posible que algunos que hayan matado literalmente por envidia, pero la mayoría lo entiende como un lenguaje metafórico que habla de una realidad espiritual, la cual nos habló nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, el versículo 22, cuando el Señor dijo: pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. En otras palabras, significa que aquel que tiene odio, rencor contra su hermano es como si lo hubiera estado asesinando y por tanto es culpable delante de Dios. La codicia, la envidia pueden llevar a una persona a matar. Y nosotros recordamos el caso que sucedió entre Caín y Abel. ¿Qué pasó? Caín sintió envidia de su hermano Abel cuando su ofrenda no fue apreciada delante del Señor. Y esa envidia lo llevó a matar a su hermano. Los celos lo llevaron a matar a su hermano. Los hermanos en aquel entonces están combatiendo contra sus hermanos para llevar a cabo sus deseos. Y además, hermanos, no están orándole al Señor por las cosas que ellos desean. Sin embargo, ellos están pidiendo por las cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Era tal la codicia que se había manifestado entre los hermanos que Santiago utiliza la palabra matar o homicidio, ya que al no estar satisfecho con lo que Dios les ha provisto, se llenaron de celos, se llenaron de envidia por lo que otro hermano tenía, y por eso empezaron a haber pleitos, contiendas, porque ellos no podían soportar que su otro hermano tuviera aquello que ellos no tenían en ese momento. Ellos no podían soportar que su prójimo tenía más que él o que tenía otra cosa que él quisiera tener. Y producto de ello se llenaron de celos, se llenaron de conflictos, de pleitos, porque su corazón se llenó de la sabiduría natural, de la sabiduría del mundo, y ellos empezaron a satisfacer sus deseos naturales. Ellos empezaron a desear lo que el otro posee. Ellos desearon el carro que el otro tenía, desearon los bienes que el otro tenía, desearon la familia que el otro tenía, desearon los hijos que el otro posee. Y así también nosotros a veces deseamos las fuerzas que el otro posee, a veces deseamos el carisma que el otro posee, deseamos la habilidad que el otro posee, deseamos el tiempo que el otro posee, y así consecutivamente podríamos seguir deseando tantas cosas y no sentirnos satisfechos en lo que Dios nos ha dado a nosotros. El creyente tiene que estar satisfecho con lo que Dios nos ha dado. Un momento, tal vez me digas, ¿esto quiere decir que yo me tengo que contentar con lo que poseo? Y si tal vez no tengo ahorita los recursos, ¿me tengo que contentar con ello?
Tienes que contentarte con la situación que estás pasando actualmente, pero eso no quiere decir que nos quedemos en esa situación. Podemos seguir trabajando, podemos seguir esforzándonos, pero sin llegar al punto en que nuevamente eso termine convirtiéndose y llegando a mi corazón, en mi Dios, de querer poseer, y deje de lado también al Señor. Pero lo terrible, hermanos, es que esa codicia y envidia habían llevado a los hermanos a pelear entre sí, porque se habían llenado con las cosas y pensamientos que este mundo posee. Cuando el corazón busca la felicidad en las cosas del mundo, es decir, en la ropa, los celulares, los trabajos, los deportes, entre otras cosas, tal inclinación del corazón nos llevará a codiciar y a envidiar lo que otros tienen. Este es el problema que tiene la teología centrada en el yo, que está centrada en el hombre. Como por ejemplo, no sé si tú has escuchado esa enseñanza que dice que tú eres hijo del rey y que por tanto tú tienes que obtener todo porque eres hijo del rey. Pero en realidad esas palabras, ¿acaso no alimentan más nuestro corazón orgulloso? ¿No nos hace creernos superiores a los otros? O más directamente, la teología de la prosperidad, la cual argumenta que Dios quiere darte prosperidad. Pero ¿acaso eso no hará que busquemos a Dios por lo que nos da o por lo que podemos obtener en vez de lo que Él es? ¿O podríamos decir, acaso de las personas que llevan años en la iglesia y podrían tener un tono de superioridad cuando hablan con los nuevos, eso no podría provocar en nosotros jactancia? Algo triste que se puede evidenciar en una iglesia es que por causa de no usar la sabiduría de Dios podemos llegar a las divisiones, y esto es un mal que trae mucho daño dentro del cuerpo de Cristo. Pero ¿por qué se produce una división? ¿Por qué se produce un pleito? ¿Por qué se produce una guerra, un conflicto dentro de una iglesia y de una familia? Es porque nosotros nos llenamos de la sabiduría del mundo y empezamos a tener celos, envidia, egoísmo, soberbia, y eso al final, lo único que hacemos es que llenamos nuestro corazón pecaminoso y nos llenamos más de este mundo y no nos empezamos a llenar de Dios. Ahora pensemos, hermanos, en todos los conflictos que podemos estar atravesando. ¿De dónde provienen los conflictos que podemos tener en el día a día? ¿De dónde provienen las peleas matrimoniales? ¿De dónde provienen los conflictos laborales? ¿De dónde provienen los conflictos en la iglesia? ¿Por qué peleas generalmente? ¿Por qué discutes? ¿No es cierto que es porque quieres demostrar que tienes la razón, que eres superior, que eres mejor, o que tú tienes la razón y solamente la razón? ¿Y por qué tenemos todo esto? Y esto es, hermanos, por las cosas en las cuales nosotros nos llenamos de nuestro corazón. El mismo Señor Jesús dijo, ¿de dónde salen los pleitos? O de la abundancia del corazón habla la boca, dijo. ¿Y de dónde salen los homicidios? ¿De dónde salen las contiendas, las fornicaciones? El mismo Señor dijo que salen de adentro. Porque es más, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Y es por eso, hermanos, que Santiago nos dice en el versículo 2 de este capítulo 4, por eso combaten, dice, y hacen guerra, porque no tienen porque no piden. Cuando el amor a los placeres o a las cosas de este mundo no es dominado por el Espíritu, nos llevará a desear de una manera muy fuerte las cosas. Vamos a querer todas las cosas que este mundo nos puede ofrecer. Trabajaremos, nos esforzaremos, pensaremos que las cosas de la vida solo se adquieren por el esfuerzo humano, y por eso me esforzaré, por eso daré lo mejor de mí. Y es posible que lleguemos a pensar que no necesitamos de Dios, que todo lo que tengo es por mi propio esfuerzo,
yo me he esforzado, yo he trabajado, yo me he desvelado. Es gracias a mis capacidades que tengo todo esto de aquí. Lo que yo me propongo, eso lo alcanzo. Y esto nos llevará a pensar que somos autosuficientes. Y llegaremos a pensar que no dependemos de Dios. Tal vez podríamos decir, yo dependo de Dios. Pero con nuestros actos podríamos estar diciendo otra cosa. Es posible que podrían pensar, o que otras personas podrían pensar, si yo me fajo mucho, si yo me esfuerzo mucho y hago todas las cosas que tengo que hacer y soy diligente y pongo todo mi esfuerzo, lograré todo lo que me propongo. No está mal pensar de esa manera. Está bien esforzarnos, está bien trabajar, está bien dar lo mejor de nosotros, pero tenemos que tener bien en claro que todo, absolutamente todo, viene del Señor. Las fuerzas que tú puedas tener vienen del Señor. Las capacidades que tú puedas tener para hacer un negocio vienen del Señor. El carisma que tú puedes tener vienen del Señor. Y todo lo que tú puedas tener viene del Señor. Lo malo es que nosotros a veces no estamos muy satisfechos en lo que somos, o a veces nos creemos tan autosuficientes y empezamos a halagarnos, nosotros mismos empezamos a halagarnos. Eso es lo que en este mundo, la teología del yo o el pensamiento de yo en el mundo, piensa en ti, piensa en grande, piensa positivo, te dice. Ámate a ti mismo, quiere de ti mismo, y entonces podrás querer a los demás. Pero cuando empezamos a ver las Escrituras nos dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, y entonces podrás amarte y podrás amar a los demás. Santiago nos dice, o les dijo a sus hermanos, ustedes desean muchas cosas, pero ninguna de ellas les llega. ¿Por qué? Porque ustedes dependen únicamente de ustedes mismos. No tienen lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no piden. Debemos de ser conscientes que todas las cosas no están en nuestras manos. La realidad es que todas las cosas están bajo el control de Dios. Vayamos por un momento a 1 Samuel, el capítulo 2, de los versículos del 6 al 8. Y vamos a encontrarnos a Ana, la madre del profeta Samuel, cuando después de que ella había pedido un hijo al Señor y el Señor le había contestado, ella dirá unas palabras de alabanza al Señor. 1 Samuel, el capítulo 2, de los versículos del 6 al 8. Dice de esta manera: el Señor da muerte y vida, hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Pues las columnas de la tierra son del Señor, y sobre ellas ha colocado el mundo. La riqueza y la pobreza están en las manos de Dios. Por eso Santiago les dice, si necesitan algo, ¿qué deben de hacer? Una de las primeras cosas que debemos de hacer es pedirle a Dios. Y por eso Santiago dice, no tienen necesidad, no tienen lo que desean. ¿Por qué? Porque no piden. Nosotros debemos de aprender a depender totalmente de Dios, porque Él tiene cuidado de nuestras vidas. Él conoce nuestras necesidades y Él es capaz de poder saciarlas. Es por eso que el Señor nos dijo en Mateo capítulo 7, si vamos a Mateo capítulo 7, el versículo del 7 al 8, Mateo capítulo 7, el versículo del 7 al 8 dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Pero si nuestro amor son los placeres de este mundo, esto nos llevará, hermanos, al tercer lugar que vamos a ver en esta noche, que no reciben porque piden mal.
El versículo 3 de Santiago capítulo 4 nos dice: piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Parecería que hubiera una confusión, ¿no? Terminando el versículo 2 de este capítulo 4 de Santiago, nos dice que ellos no tienen lo que desean porque no piden. Pero el versículo 3 nos dice que ellos piden, pero no reciben. Parecería que hay una contradicción ahí, pero no hay ninguna contradicción. Lo malo era que ellos estaban pidiendo no por sus necesidades que realmente tenían, sino que cuando le pedían a Dios, ellos pedían mal. ¿Y cuál era la causa? Porque pedían para gastar en sus deleites. Hermanos, hay necesidades reales y hay necesidades creadas. Hay cosas que podemos necesitar, pero hay cosas que nos empeñamos en tenerlas porque los demás lo tienen. Y este pensamiento es lo que vimos el punto anterior. ¿Por qué? Porque hay envidias, hay codicia por lo que el otro tiene, y por lo que el otro tiene, entonces yo también quiero tenerlo. Y por eso empiezo a pedir algo que no necesito, y entonces no recibo, porque es para mi propio deleite. Y tendríamos que hacernos como un ejemplo, ¿no? No es lo mismo tener un celular que tener o necesitar un celular, un smartphone de última generación, ¿no? Es uno de ellos, lo podemos tener por necesidad genuina para poder llamar, ingresar a las redes sociales, porque ahí estás conectado con otros, tales familiares que tienes en el extranjero. Pero de ahí a que gastes demasiado en uno de ellos, entonces tal vez no sea una necesidad. No es lo mismo, hermanos, necesitar un par de zapatillas o zapatos que necesitar las zapatillas o los zapatos más caros. Tal vez tú podrías decir que cuando tú compras un zapato caro, te dura. Algunos tenemos un zapato que tiene 5 o 6 años y tiene pacto, parecería que nunca se acaba, simplemente le cambias la suela y como nuevo sigue el cuero, ¿no? Aunque a veces, hermanos, esa no es la motivación. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres es tener lo más caro. Tal vez digas, porque yo me he acostumbrado a ellos, pero tal vez no sea tu necesidad, sino tal vez sea para poder satisfacer tu corazón. Tampoco, hermanos, el hecho de que tengamos dinero necesariamente va a justificar el que podamos comprar esas cosas. Tal vez algunas personas podrían decir, yo tengo el dinero para comprarlos, y puede que sea serio, pero tendríamos que preguntarnos, ¿necesariamente es eso suficiente para justificar el comprarlos? ¿Realmente los vale? Y también tendríamos que preguntarnos, ¿acaso no hay otras necesidades más importantes en los cuales podríamos invertir el dinero que vamos a gastar? Cuando nuestro corazón está puesto en los placeres, inevitablemente nos va a llevar más a buscar los bienes que de Dios. Ellos, hermanos, los hermanos que a Santiago les estaba escribiendo, no estaban orando como debían. Y cuando oraban, oraban mal. Dios ha dicho, esa oración no será contestada. Piden y no reciben, porque pedimos mal, porque pedimos teniendo codicia, porque pedimos teniendo envidia. Ah, Señor, yo quisiera tener lo que el hermano tiene. Uy, le he visto al hermano con este zapato, con este teléfono. Yo también quisiera, Señor, ese teléfono. Señor, yo también quisiera tal vez tener este carro. Señor, yo tal vez quisiera tener esta ropa. Señor, tal vez yo quisiera tener estos hijos que veo en los hermanos. Y he hecho todo bien, Señor, ¿por qué mis hijos son así? O tal vez, Señor, mira cómo tratan a su esposo. O mira cómo tratan a la esposa, Señor. Y nuestro corazón se llena de envidia, de codicia, porque no estamos satisfechos en el Señor. Cuando nuestro corazón no está satisfecho en el Señor, entonces nosotros vamos a codiciar, a desear las cosas que este mundo nos ofrece, que de una u otra manera parecen agradables, parecen codiciables,
como cuando la serpiente tentó a Eva allá en el jardín del Edén y le dijo, y Eva vio que el fruto era agradable, codiciable, que era bonito, que podía satisfacer en ese momento la necesidad que ella tenía, que era que quería ser como Dios y tener la misma sabiduría de Dios. Pero cuando lo comió, fue por un momento agradable, pero trajo consecuencias terribles en ella. Hermanos, nuestras intenciones pueden estorbar nuestras oraciones. Nuestras oraciones tienen que tener un motivo correcto, porque fue el mismo Señor Jesús que dijo que cuando nosotros oráramos, en Juan capítulo 14, versículo 13 al 14 dijo, y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Cuando oramos a Dios, no solo debemos de creer que Dios escucha nuestras oraciones, sino que también Él va a contestar nuestras oraciones. Hermano, pero eso no es suficiente. Debemos de orar pidiendo que esa petición santifique el nombre de Dios. Que delante de Dios todo esté la causa de su reino. ¿Por qué queremos tener más? ¿Por qué queremos ganar más recursos? ¿Para comprarnos las cosas? ¿Para poder ambientar nuestra casa? Está bien eso. Pero también, hermanos, lo que debe llevarnos es que si queremos tener más, también debe de ser para querer bendecir a otras personas, para querer expandir el reino de Dios. Si tú quieres un auto más, o quieres comprarte un auto, ¿para qué quieres tener un auto? ¿Acaso no será porque también quisieras y dices, Señor, quiero que esto para poder trabajarlo, pero también, Señor, quisiera para poder recoger a mis hermanos que no pueden venir y poder traerlos a la iglesia? Señor, quisiera tener más ropa para poder también bendecir a otras personas que no tienen, Señor. ¿Cuál es tu motivación cuando pides? Si no es el reino de Dios, como vimos semanas anteriores, terminaremos enojados como Jonás cuando nos daremos cuenta que Dios está más interesado en su reino que en el nuestro. Si estas cosas, hermanos, de pensar en el reino de Dios no están presentes cuando oramos, entonces es posible que Dios no prospere nuestra oración. Tal vez Dios nos dé en su gracia porque tiene misericordia, pero en su voluntad está que su reino sea extendido. Y hermano, ¿cuál es el peligro de no pedir como debemos de pedir en todo esto? El peligro es que si ponemos nuestro corazón en los placeres del mundo, tarde o temprano, esto nos destruirá. Porque muchos se han apartado de la fe por los afanes y los placeres de este mundo. Y ahí tendríamos que ir a Lucas capítulo 8, el versículo 14, hermanos, donde nuevamente el Señor Jesús nos advierte acerca de ello. En Lucas capítulo 8, el versículo 14, dice, la semilla cayó entre los espinos. Son los que han oído, y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Si ponemos la mirada en las cosas de este mundo, donde los afanes, las preocupaciones, las riquezas, los placeres que por un momento te pueden traer satisfacción, pero que al final desaparecen y quieres más y más y más, tarde o temprano terminarán ahogando la palabra y terminarán alejándote del Señor. Y cuando te des cuenta dirás, ¿pero cómo sucedió? Desde el momento en que dejaste de ver a Dios y empezaste a enfocarte más en las cosas de este mundo. Pero entonces, ¿cómo podemos vencer esto? Debemos de depender, hermanos, de la gracia de Cristo. Jesús murió para salvar nuestro corazón de estar apegado a este mundo. Por eso el Señor nos dice en Gálatas capítulo 1, el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Hermanos, nosotros tenemos que orar de que Dios preserve nuestro corazón, de que Dios nos haga poner nuestro corazón en las cosas
de Él, que Dios nos ayude a no colocar nuestro corazón en las cosas del mundo. Por ello nosotros tenemos que estar alerta, ya que muchas veces nuestro corazón se desliza en esta dirección. Y es tan sutil todo ello porque empezamos a pensar y queremos enfocarnos y sin darnos cuenta pensamos más en las cosas de este mundo. Y sutilmente empezamos a salir de la relación con el Señor y empieza a afectar toda nuestra vida. Hermanos, es por eso que necesitamos que el Espíritu Santo ponga freno a tal mentalidad. Que el Espíritu Santo, a la luz de la palabra de Dios, nos lleve a poner nuestra mirada en Cristo y podamos seguir su ejemplo. Porque para Él, su comida y bebida era hacer la voluntad de Dios, servir a Dios y estar involucrado en los negocios de su Padre, que esa era su pasión. Pero eso no quiere decir que nosotros no disfrutemos de la vida. Porque Salomón, cuando vamos a Eclesiastés, nos va a decir: si tú trabajas, disfruta de tu trabajo, disfruta de tu esposa, disfruta de tus hijos, disfruta de tu casa. Tenemos que disfrutar. Pero ese disfrutar nos lleva, porque nos damos cuenta de que el que provee todas las cosas es Dios. Y como estamos tan agradecidos en Dios, es que decidimos poder salir, tal vez poder comer en familia de vez en cuando, tal vez poder tener ciertas cosas y poder pasar tiempos en familia. Podemos disfrutar. Nuestro Señor Jesús nos da ejemplo también de ello. ¿Qué se le dijo a nuestro Señor? Que era un comelón, que era un bebedor de vino. Él no fue abstemio, pero Él sabía que todas esas cosas, que todo lo que entraba para su cuerpo, era solamente por un momento para poder satisfacer la necesidad del hambre, la necesidad de la bebida, pero su espíritu siempre estaba para poder servir mejor a Dios. Todo lo que Cristo hacía tenía una intención. Y todo lo que nosotros hagamos o tengamos intenciones de hacer o poseer, tienen que tener la mirada puesta en el Señor. Hermanos, nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Y esto ya lo sabes, que estamos como aves de paso, que Cristo volverá, que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Pero muchas veces más parecemos de este mundo que del reino celestial. Nosotros vamos en camino a la ciudad celestial y tenemos que pedirle a Dios, hermanos, tenemos que pedirle que nos ayude a usar de las cosas de este mundo con la moderación y el balance que debe de caracterizar a los que reconocemos que vamos camino a nuestro hogar. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en todo esto? Nos enseña que debemos de cuidar nuestro corazón. Todas las cosas son nuestras y para nuestro deleite, pero no debemos de dejar que ellas capturen nuestro corazón, que el trabajo capture nuestro corazón, que los placeres y las cosas que queremos poseer no capturen nuestro corazón, porque si lo hacemos, producirá una lucha y pelea donde quiera que estemos, sea en la iglesia, en la familia, en el trabajo. Porque cuando tengamos celos, codicia, envidia, entonces, hermanos, empezarán los conflictos. Habrán guerra en la familia, empezarán las peleas, empezarán los pleitos, empezará la división. Y sin darte cuenta, será una guerra tan campal que no habrá punto de poder remediar. Nosotros, hermanos, tenemos que buscar de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que dejar de poner la mirada en las cosas de este mundo, porque si no nos llevará a no buscar la fuente misma que es Dios. Porque nada de lo que este mundo te ofrece quiere que busques a Dios. Más bien quiere y desea que tú quieres más. ¿O acaso no te has dado cuenta que cuando tú tal vez te compras un celular y de la nada empiezas a darte cuenta que salió una nueva versión? Algunos que nos gusta la tecnología, te compraste el celular y te diste cuenta que salió algo nuevo y dices, ya quiero el otro celular. Sin darte cuenta, te compraste ropa hace poco
Pero empiezas a ver tu closet y de la nada dices, me falta polos, me falta chompa, me falta pantalón. Tienes 5 pares de zapatos, pero de la nada dices, ya no tengo zapatos. ¿Pero por qué? Porque somos seres que no somos fáciles de saciar. Este cuerpo quiere más y quiere más. Por eso luchamos con nuestros deseos. Pero cuando empezamos a tener envidia, codicia por lo que el otro hermano tiene, al final terminamos en pleitos, en conflictos. Y esto también tiene que ver, que puede afectar no solamente en la iglesia, sino también en nuestra casa, también en el trabajo. Cuando podríamos pensar, ¿por qué a él le dan tal cosa y no a mí? ¿Por qué a él le sirven un plato mejor y no a mí? Eso es celos, eso es codicia, eso es un falso pensamiento de poder decir, yo también merezco lo que el otro tiene. Pero cuando nos demos cuenta que todo lo que tienes y que todo lo que recibes es por gracia de Dios, ahí te darás cuenta que empezarás a darle gracias a Dios por la comida que tienes, por la ropa que tienes, por todo lo que tienes. Y si aspiras a tener más, pondrás la mirada en Dios y dirás, Señor, yo quiero esto porque quiero ponerlo a tu servicio y porque quiero usarlo para tu gloria, Señor. Vamos a ponernos de pie. Hermanos, luchamos con los pensamientos y las mentiras de este mundo. Hemos visto semanas atrás acerca de lo que es esta sabiduría terrenal que es diabólica. Vimos la semana pasada lo que es la sabiduría que proviene de lo alto y que es la que tenemos que nosotros buscar, que es primeramente pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, y que es sincero donde quiera que va, y ama a Dios y ama también a su prójimo. Y producto de ello, vive en paz con aquellos que quieren y que hacen la paz. Padre, en esta mañana te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Señor, tu siervo Santiago, al exponer en este capítulo 4, Señor, que de dónde vienen las guerras, los conflictos entre uno, respondió diciendo que eran por causa, Señor, de los deseos de nuestra carne, porque no estamos satisfechos. Señor, ¿cuántas veces hemos peleado? Señor, ¿cuántas veces hemos tenido conflictos que incluso han sido con palabras de ofensa hacia la otra persona y la hemos terminado humillando, Señor? Señor, en esos momentos nuestro corazón se llenó de cólera, se llenó, Señor, de jactancia, de arrogancia, de engaño, de envidia, de celos, porque empezamos a usar, Señor, la naturaleza de este mundo y el yo empezó a aflorar de una manera tal que empezamos a lastimar a otras personas, Señor. Perdónanos, Padre, porque en muchas ocasiones hemos hecho eso y hemos ofendido, Señor, a otra persona. Mas te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder controlar nuestra lengua, que nos ayudes a poder, Señor, llenar nuestro corazón de ti, Señor. Que nos ayudes, Señor, a que la codicia, la envidia por las cosas que no tenemos, Señor, puedan ser apartados de nosotros, para que podamos estar satisfechos en ti y que podamos mirarte a ti, Señor, y que podamos estar contentos por todo lo que tú provees. Y si tú nos quieres dar más, Señor, y nos ayudas a esforzarnos, el poder darte la gloria y darte las gracias a ti, Señor, por lo que poseemos. Ayúdanos, Señor, a no afanarnos. Ayúdanos, Señor, a no angustiarnos cuando no tenemos. Ayúdanos, Señor, a no codiciar lo que mi prójimo tiene. Ayúdame, Señor, a no tener envidia lo que otros tienen, Señor. Sino que más bien ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que todo lo que tenemos es por tu gracia y por tu fidelidad a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a saber pedir, porque pedimos mal, Señor, y por eso no recibimos. Porque muchas veces, Señor, hemos pedido con un corazón que ha estado codiciando, que ha tenido envidia por lo que el otro tiene. Y cuando en realidad, Señor, no hemos pedido como deberíamos de pedir.
Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a recordar, Señor, que todas las cosas que vayamos a pedirte, las podamos hacer, Señor, para tu gloria. Que podamos empezar a pensar en tu reino, Señor, y tu justicia, y que todo lo demás venga por añadidura. Que, Señor, si deseamos algo, que deseemos, Señor, para que tu reino se extienda, para que tu gloria, Señor, se expanda, para poder bendecir a otros, Señor, si tienen necesidad, para poder dar más, Señor, sin esperar recibir, Padre. Ayúdanos, Señor, a que esa sabiduría que proviene de ti, que ya has depositado en nuestras vidas, se pueda manifestar, donde la pureza, Señor, que busca la santidad y no la contienda, donde la amabilidad, que podamos ser amables, Señor, los unos con los otros, que podamos, Señor, tener un espíritu dócil, que podamos ser sinceros, Señor, tanto en la iglesia y donde todo lugar nos movamos, que podamos, Señor, tener y pensar siempre en los demás, y por siempre, Señor, empezar a pensar en ti y solamente en ti. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, que nos llenes con tu palabra, con tu Espíritu Santo, y que nos ayudes a vivir una vida piadosa, Señor, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a esa gracia inmensa que nos has dado allá en la cruz cuando moriste por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Que tu palabra, Señor, se haga vida en nosotros y que tu Espíritu Santo nos haga recordar en los momentos, Señor, cuando la vamos a necesitar en el día a día. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.